Biblia, Juan 14 al 18. Sabemos que estamos viendo también parte de la doctrina, la enseñanza que el Señor nos pone en su palabra. Y hoy vamos a leer, a escudriñar un poquito más, que pues esto es de toda la vida, pero por lo menos un poquito más, conocer un poquito más sobre lo que nos dice el Señor, la gracia de Dios. Juan 1:14, ¿ya lo tienen? Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Le da su lugar al Señor, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Padre, te damos gracias porque hoy estamos en este lugar, Señor, pidiéndote, suplicando que tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestros corazones nos dé iluminación, entendimiento sobre este tema, Señor, sobre la gracia soberana tuya, Padre, preciosa y hermosa, Señor, que tú has hecho, Señor, y has concedido a tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir algo sobre lo que es la gracia. Sabemos que es uno de los temas más principales, ¿verdad?, del nuevo pacto. Y aunque en el antiguo pacto no se habla de la gracia según, pero vemos que siempre hubo gracia de Dios desde la creación. Ahorita lo vamos a entender mejor el tema. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. Una plenitud que no está refiriéndose a cosas materiales terrenales, aunque Él también nos las da. Él también nos las da. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Y sabemos que todo el nuevo pacto nos habla de la gracia del Señor. Pero dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, pero la ley por medio de Moisés fue dada, la ley. Entonces un poquito vamos a introducir sobre la ley primero y luego sobre la gracia. Sobre la ley, primer punto, ¿a quién fue dada la ley? ¿Para quién fue dada la ley? ¿Quién la tuvieron? ¿Quiénes la conocieron? ¿Y sobre quiénes la tenían que cumplir? Díganmelo ustedes. Sobre el puro pueblo de Israel. Nosotros sabemos que nadie fuera del pueblo de Israel, en el momento en que Dios los sacó de Egipto, ¿para quién fue dada la gracia? Digo, la ley. Para Moisés, Moisés la dio al pueblo de Israel. Ninguna nación conocía la ley. La ley fue dada exclusivamente para Israel. ¿Quiénes las tenían que cumplir? Israel. Ninguna otra nación estaba bajo la ley de Dios. Solamente ¿quién? Israel. La ley no fue dada a las naciones. ¿Estamos de acuerdo? Fue dada a Israel para después entrar a la gracia. Otro punto. ¿En qué momento es importante esto? ¿Me entiende? Es importante, ¿por qué? Porque todas las naciones tenían sus propias leyes, reglas de todos los aspectos. ¿En qué me meto? Ahora, ¿en qué momento, tiempo se les dio la ley? ¿En qué momento, en qué tiempo de la historia del pueblo de Israel
se les dio la ley? Fue cuando ellos salieron de Egipto. Cuando salieron de esclavitud, Dios les dio la ley. Mientras estuvieron en Egipto, no tuvieron la ley. Ni por aquí les pasaba que iba a ser la ley de Dios, ¿verdad que no? Entonces, ¿cuándo se los dio? ¿En qué momento? Cuando salieron de Egipto de la esclavitud. Sabemos que estaban en una esclavitud y bajo una ley, un régimen de Satanás. ¿En dónde? En Egipto y en Faraón. En ese momento, no antes. Ahora, 3. ¿Sabían ellos que Dios, después de sacarlos de la esclavitud, les daría una ley para vivir bajo ella? ¿Qué creen ustedes? ¿Podrían ellos saber que una vez que iban a salir de Egipto, ellos sabían que les iba a dar, ¿qué? La tierra, la promesa de la tierra. Pero ¿qué cree que ellos pudieron saber? Que una vez que salieran, es para que se siente Reme. ¿Cómo sigue Reme? Bien. Ok. Estamos viendo Juan 1:14, 18. Juan 1:14, 18. ¿Sabían, usted cree que podían saber, imaginar, que después de sacarlos de la esclavitud, Dios les daría una ley? Yo creo que no. Yo creo que no. Y que esa ley era para vivir bajo de ella. Que ellos la tenían que cumplir. Porque una vez que salen, el Señor les lee la ley a través de Moisés y dijeron, haremos todo lo que Dios diga. Cumpliendo toda esta, que era para que la cumplieran. Esto los comprometía a vivir y a obedecerla bajo ella. Ya no podían vivir como ellos quisieran, ni como vivían en Egipto, ni como se les antojara a cada uno. Estamos captando, ¿verdad? Ellos no sabían cómo iban a hacer los puntos de la ley que Dios les iba a dar. Claro que no lo sabían. A medida que se los fue revelando, se fueron dando cuenta. Y ellos dijeron, vamos a cumplir la ley, vamos a obedecer, dijeron. O sea, una vez que se la leyó Moisés. No sé si ellos captaron o se dieron cuenta que era un nuevo gobierno. Habían vivido bajo el gobierno, las leyes y la esclavitud de Egipto. Ahora ellos salían de ahí, pero iban a vivir, tienen que entender que había un nuevo gobierno, con leyes diferentes, con forma de vida diferente, que ya no iba a ser aquello, pero iban a tener una nueva ley, iban a vivir bajo un nuevo gobierno, ¿verdad? Realmente no lo captaron, hermano. Dios lo hizo, ahora lo confirmó el Señor, lo hizo para darle más fuerza, lo hizo bajo un pacto. Un pacto, Dios siempre obra desde el principio bajo pactos. Y esto lo entendemos mejor, que si nosotros hacemos un pacto, un contrato con alguien, sabemos que hay cláusulas de los dos lados, ¿no? Y que hay que cumplir. Lo hizo bajo un pacto. Y dice que lo selló con la sangre de animales. Todo eso nosotros lo sabemos. Que con esto sellaba la obligación del cumplimiento de la ley, tanto de parte de Dios como del pueblo. Dios se comprometía a ser su Dios y a cumplir todo lo que Él decía, bendecirlos, todas las bendiciones que venía, y se comprometía, pero ellos estaban comprometidos. Ahorita vamos a ver la gracia. Estaban comprometidos a cumplir, porque este es un pacto. Y un pacto siempre trae derechos y obligaciones de las dos partes. Y ellos dijeron que sí, ¿verdad? Como parte de que Dios, de ser Dios de ellos, de su pueblo. 5. Dios les dio y les dejó claro que ellos tendrían bendiciones y maldiciones. Ustedes saben que las bendiciones, pero también les leyó las maldiciones. Puso dos, muy clarito, no se los dejó sin dar a conocer. Y les dijo bien claro, todas estas bendiciones yo les doy
si ustedes, y les da todas las cosas, tienen que hacer, tienen que cumplir, y él se comprometía a bendecir. Pero ¿sabe qué? También les pone el monte de las maldiciones. Les decía, ¿verdad? Todo esto era parte de la ley, no era cualquier cosa. También les decía, pone las maldiciones, que se las dio muy claras de parte de Dios. Si ellos cumplían o desobedecían, Dios tenía que cumplir su parte, pero ellos tenían que cumplir la suya, ¿ok? Y ellos lo aceptaron. Ellos lo aceptaron, dijeron, sí, ya no leo esos versos, ustedes ya, si no, léanlos, pero ellos dijeron, sí, lo haremos, y luego lo sellaron con la sangre de los animales. Sí, lo haremos. Siempre, recuerden que hoy estamos bajo un pacto, hermanos, un pacto nuevo que Dios nos ha dado, no nada más es decir, ay, ya, Dios las bendiciones, no, hay un pacto, y en el pacto, en todo pacto siempre hay dos partes, y siempre hay obligaciones y responsabilidades o bendiciones. Ahora, ¿cuáles eran las obligaciones? Pues todo lo que dice ahí, pero eran obligaciones. Ahora, ¿qué áreas, partes de la vida cubría la ley? ¿Cuáles eran las partes de la ley? ¿En qué consistían esas partes de la ley? Primer punto, lo moral, la obediencia a sus 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos son la ley moral que Dios les dio a Israel para cumplirla ya, ustedes lo saben, pero era una parte de la ley moral que está vigente, ¿sí? No ha sido cambiada, los 10 mandamientos. ¿Qué otra parte de la ley era su parte? La ley civil. ¿Cuál era la ley civil? Todo relacionado entre la actividad, entre ellos mismos, entre la nación, entre el mismo pueblo, cuál era la relación y cómo deberían de comportarse, todo lo civil, la ley civil, relación entre ellos, cómo deberían de cubrir. Esto era parte de la ley. ¿Qué otra parte había? Acuérdense, ceremonial o religiosa. La ley religiosa o ceremonial, Dios les dio lo que tenían que hacer, primeramente levantar un templo, luego estableció hacer todo lo religioso, sacrificios. Los sacrificios eran parte del sistema de la ley religiosa, el templo. Si no había templo, no había sacrificios, como hasta ahorita, etcétera. Todas las leyes de los religiosas ahí estaban también para ellos. Y aparte, la ley judicial. ¿Cuál era la ley judicial? La ley judicial correspondía a las bendiciones o a las maldiciones. O sea, si ellos cumplían con lo que tenían que hacer, la ley judicial era bendición. Si no, la ley judicial, la maldición. ¿Sí se entiende, verdad? Todo eso eran parte de la ley. Por eso nosotros no estamos bajo la ley, porque todas estas partes, solamente la ley moral, obediencia, pero estamos bajo la gracia, ahorita vamos a ver. Entonces, no era que una vez libres de Egipto, como muchos pudieron pensar, su idea de ellos era, bueno, ya salimos de Egipto, ya salimos del mundo, ahora sí, China la libre, ¿verdad? Como dicen, ¿no? ¿Cómo? Ahora sí, hagamos lo que queramos, al fin que no hay quien nos mande, al fin que no hay nadie. Moisés, tú nomás nos sacaste, no tienes que, no va a estar sobre nosotros. No era Moisés, era Dios, quien ellos habían comprometido con Dios, no con Moisés, ¿verdad? No era que una vez libres de Egipto, ellos no tendrían leyes para obedecer o para vivir. Tuvieron que entender cuánto tiempo tuvo que pasar para que ellos tuvieran que entender que estaban ahora bajo una nueva ley, pero no era ley de hombres, sino que era de Dios, no de reyes, no de naciones, no de hombres, una ley que Dios mismo había instituido para ellos. ¿Cuánto tuvieron que pasar para comprender esto, hermano? Porque así pasa con nosotros, ¿verdad? Salimos del mundo, salimos de hacer lo que queramos y sin darnos cuenta que vivimos bajo una esclavitud de Satanás, de tu carne y del mundo. Y hayas libre, Señor, ¿de qué eres libre? Eres libre de esas ataduras del diablo, del mundo y del pecado, pero no eres libre para obedecer a Dios. Ahora llegamos
a una ley espiritual, a la obediencia a Cristo. Para eso te libertó, no para que hagas y hagas como quieras. Realmente, hermanos, van a dar muchos topes a aquellos gente que la gracia es para libertad de hacer lo que no están bajo obligación, ¿ok? Aún ellos sí tuvieron que entender, pero que cuando estaban en Egipto, ¿qué tenían que hacer? ¿Cómo vivían en Egipto? Ellos tenían que obedecer, vivir en obedecer, estar bajo las leyes de Faraón, ¿sí o no? De esclavitud. Ellos vivían bajo una ley de Faraón, de esclavitud. ¿Y qué les pasaba si no le obedecían sus leyes? No van a decir que les iba a premiar Faraón, les iba a ir muy mal. Acuérdense qué crueles eran los Egipto, ¿verdad? Con ellos. Ellos sabían que tenían que vivir bajo una ley de esclavitud en Egipto. Y así creían, una vez que salgamos de ahí vamos a ser libres, ya no tenemos que estar bajo, no, tenían que estar bajo la ley de Dios. Dios no es cruel, Dios no los iba a tratar como los trató Faraón, pero sí tenían que obedecer la ley de Dios. Esta es la ley, esta es la ley, esta es la ley que dio Dios a Israel y sus obligaciones. Ahora, para entrar ya en el tema de la gracia, una de las cosas que Israel no creyó, fíjese, la incredulidad del hombre, una de las cosas que Israel no creyó, no tomó en serio dentro de la ley de Dios, fue que Dios no cumpliría lo dicho a través de ella, tanto bendiciones como maldiciones. Y esto también nos pasa. ¿Será que de veras Dios nos va a bendecir? No creemos que Dios bendiga a su pueblo, que haga todo lo que dice por nosotros, menos las maldiciones. Ellos no pudieron creer que Dios cumpliría lo que dijo, de maldecirlos o bendecirlos. La incredulidad es el problema que tenemos los hombres en la tierra y aún la misma iglesia. La incredulidad es el problema que tenemos los hombres en todos los tiempos. Es luchar contra la incredulidad que tenemos dentro de nosotros a lo que Dios ha dejado escrito. En no creer en lo que Dios ha dicho que hará por su palabra. Ellos no creyeron que Dios iba a actuar maldiciéndolos y haciendo el mal que dijo que les iba a venir. De todos modos, Señor, mira, si hacemos o no hacemos, de todos modos, no creemos que tú hagas esto. Ahorita voy a leer los versículos, ¿me entienden? Ellos no creyeron que Dios fuera a cumplir castigo, justicia, cuando ellos desobedecían y no hacían lo que Dios pedía. Hermano, esto es lo que más se ve en el pueblo de Israel. Esto fue también el problema. ¿Cuál fue el problema con Adán y Eva? Incredulidad. Incredulidad a la palabra de Dios. Dios les dijo, si comes de ese árbol, vas a morir. Morir espiritual y físicamente. Si ellos entendieron, quién sabe, pero murieron espiritual y físicamente. Este fue el problema, que no creyeron, le creyeron a Satanás, le creyeron al diablo, ¿verdad? Que dijeron, no va a pasar nada. No va a pasar nada, vamos a comer, vamos a desobedecer y de todos modos Dios nos tiene que bendecir. No es cierto. Si no obedecemos, Dios no está obligado a bendecir a nadie. Y eso pasó. No le creyeron que Dios cumpliría en ellos la muerte espiritual y física. Que dijeron, no va a pasar nada. El diablo les dijo, no va a pasar nada, no se preocupen. Y esto sigue diciendo el diablo a la gente y a los cristianos. No les se preocupen. No van a morir. Ustedes pueden hacer lo que quieran, porque ya están dentro de la gracia, ya son salvos por gracia. Pueden desobedecer, si quieren pueden hacer esto, pueden hacerlo. No le crean a Satanás, porque finalmente van a morir. Muchos ya están más muertos espirituales que ya no tienen vida. No pueden comer, no pueden vivir, no pueden tener la promesa de Dios. Y no se dan cuenta que ya están muertos, destituidos del reino de los cielos. Créanlo, hermano.
Mire dónde está el pueblo de Dios. Y no lo creen. Y creen que tienen vida. Cuando ya obedecieron a Satanás. Puedes vivir en la gracia de Dios. Haz lo que quieras. De todos modos, eres salvo. No, no eres salvo. En fin, pasó lo mismo. ¿Qué pasó luego con Israel? Israel le pasó lo mismo. Fíjese nada más, ¿no? Para que veamos la incredulidad del hombre a no creer lo que Dios nos dice que va a hacer si le obedecemos o desobedecemos. ¿Qué pasó? Ya lo hemos visto aquí en la palabra de Dios. Después de que los saca de Egipto y los lleva al monte Sinaí, ¿qué pasa? Dios mismo se aparece de una forma sobrenatural, no su vista, no su imagen ni nada. Truenos, y la voz de Dios. Ellos la oyeron. Y les dio los 10 mandamientos y toda la parte de la ley. Ellos lo vieron, oyeron la voz de Dios, los mandamientos en el Sinaí, y Moisés después sube al monte, 40 días, tan pronto, se les olvidó, más bien no se les olvidó, sino que no creyeron. Y los 40 días que pasa allá y baja, ellos ya se habían hecho un becerro de oro. Cuando Dios les había dicho que no se hicieran imagen ni semejanza de nada en el segundo mandamiento. Un solo Dios, ¿no? ¿Creyeron? No creyeron. Lo primero que hicieron fue hacerlo. Desobedecieron. O sea, la incredulidad, no va a pasar nada. El diablo ha dicho, no se preocupen, no va a pasar nada. Háganle un becerrito y díganle, hagan su fiesta y digan que es para Dios. Díganle que es para él esta fiesta. Y háganle un becerro cuando ya me entendió. No va a pasar nada, no pasó nada. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, todo el pueblo hubiera desaparecido. Sin embargo, sí hizo un juicio Dios a cuánta gente mató el Señor ahí. ¿Cuántos murieron? Sí fue, no fue incredulidad. Claro, porque no creyeron a lo que Dios dijo. No se hagan imagen, no se hagan. ¿Se dan cuenta qué es la incredulidad? No creemos que Dios vaya a hacer cumplir sus promesas de juicio cuando desobedecemos a Dios. Cuidado, hermano, porque esto va a ser terrible, ¿verdad? Así fue continuamente con Israel. Continuamente. Ellos no creían que el Señor haría juicios que ya había dicho por su palabra contra ellos. Vean en Lamentaciones 2:17. Ellos no podían creer que el Señor hiciere, por eso se los decía. El Señor siempre advierte las cosas antes de que suceda. Estamos a punto de ver los juicios finales de Dios, pero ¿cuántos lo creen? Si la iglesia no lo cree, ¿usted cree que el mundo lo va a creer? No lo creen. Y no creen, nunca creen que vaya a venir sobre ellos estos juicios terribles de las copas de ira que están a punto de venir. Miren lo que dice. Fíjese, ellos no creían lo que Dios haría con ellos. En Lamentaciones 2:17, Lamentaciones 2:17 dice, ya que ellos estaban expatriados y habían tenido ya el juicio tremendo de Dios, ya estaban fuera de Jerusalén, y Dios a través de Jeremías da este libro. Dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Ha cumplido. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descansen ni cesen las niñas de tus ojos. Y sigue hablando, usted lea luego todo el juicio. Dice en el versículo 20, mira, oh Jehová, y considera, ¿a quién has hecho así? Dice, han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas,
los pequeños a su tierno cuidado, porque esto era parte de la ley que decía que cuando ya no se arrepentían, entonces 7 veces más otro juicio, y 7 veces así, a tal grado que iba aumentando el juicio, y no lo pudieron creer. Ahora denle la vueltecita al capítulo 4, versículo 9. 4:9. Mire, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de frutos, de los frutos de la tierra. Mire, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, hermano. Se comieron en el asedio, se comieron a sus hijos porque ya estaba escrito. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, porque ya era una parte del juicio que Dios les... Pero no lo creían, hermano, no lo creían. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos, porque no quedó ni piedra. Y esto volvió a suceder en el año 70. Nunca, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron, no pueden creer que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. No podían creer ellos, no podían creer que viniera una destrucción de ese grado, no lo pueden aceptar. Dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quien derramaron en medio de ella la sangre de los justos. ¿Sí? Fíjese, ya se da cuenta, y siempre ha sido lo mismo. El problema es la incredulidad del hombre para no creer en lo que Dios dice. Ay, Dios no es malo para echarnos al infierno. ¿Cómo creen que Dios va a echar a alguien al infierno eternamente? Dios no es malo para juzgarnos a través de lo que viene ahorita de las trompetas finales. ¿Y qué va a pasar con la quinta trompeta, hermanos? Lo vamos a ver. Vamos a ver a cuánta gente de las iglesias van a ser atormentadas por 5 meses y no lo creen. Pero ya cuando sean atormentados, decir, ¿por qué? Nunca creí que me fuera a tocar a mí. Yo creí que le iba a tocar a los paganos. Pero hermano, es primero al juicio, a Dios, es a la iglesia. Es primero para nosotros, esos juicios. Y luego viene ya para el mundo, para la gente, lo que está pasando. Ya se dieron cuenta, nunca creyeron y nunca creen que esos juicios que vienen sean para ti. Nunca crees que va a venir un juicio, nunca, la gente no puede creer aceptar y no acepta que haya un infierno eterno, que se estén quemando por los siglos, ¿verdad que no lo aceptan? Dice, ¿cómo crees que eso va a ser verdad? Pues es verdad, y a su tiempo va a ser, y ya cuando estén ahí, ¿qué va a pasar? Eternamente. Y todavía lo dudan, que no vaya a ser cierto esto, es cierto, y va a ser. Y vienen ya los juicios. Ahora, sí, ya vieron ahí, todo esto era parte de la ley. Todo esto era parte de la ley, hermano. Dios tenía que tratar así al pueblo bajo la ley. Hoy vamos a entender ahora la gracia. Dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Cristo. Ahora, ¿qué es la gracia? Ya vimos qué es la ley, ¿no? ¿Quién quiere estar bajo la ley? Sin embargo, ya vemos que muchos sí quisieron estar bajo la ley. ¿Dónde creen que van a estar bajo la ley? En el infierno. Porque nunca van a cumplir la ley. Entonces tengan cuidado con los legalistas, ¿verdad? Esos judíos que andan con la ley y que tienes que cuidado. Ya sabemos que por la ley nadie se justifica. Ahora, ¿qué es la gracia? Sabemos que todo el Nuevo Testamento nos habla de la gracia y la gracia y la gracia. ¿Qué es la gracia? Una palabra, ¿verdad? Que ante los ojos del mundo no es entendida ni conocida, ni siquiera en la iglesia, ni siquiera en la iglesia. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es un tema que, aunque ahorita es un
pequeño puntito, por lo menos a ver si lo captamos, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? Porque no, como sabes, no crean que con un mensajito ya se captó, no. Es un tema mal entendido, de lo más mal entendido, así como la ley, ¿no? Tan mal entendida también que creen que por la ley van a justificarse, ¿verdad? Bueno, también la gracia es tan mal entendida, siempre son los temas más mal entendidos, tanto la ley como la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un tema también mal entendido y mal aplicado por los hombres, mal aplicado por los que dicen justificarse por la gracia de Dios y poder tener libertad para hacer lo que quieran y no estar bajo las leyes espirituales de Dios. Hoy vivimos bajo una ley espiritual que Dios ha impuesto en nuestro corazón y a través de esos también 10 mandamientos y todo lo que Dios nos dice que tenemos que obedecer. La gracia de Dios no te da la facultad para seguir pecando, para que sigas viviendo como quieras, sino bajo la ley. ¿Tú crees que en el reino de los cielos no hay ley espiritual? ¿Qué crees que en el cielo vas a hacer lo que quieras? ¿Que te vas a gobernar por tus instintos, ya ni siquiera carne vas a tener? ¿O por los deseos del alma? Tienes que entender que hay una ley espiritual que está reinando al rey. ¿O qué crees que allá no hay ley? ¿Creen que no hay ley espiritual en el cielo? ¡Claro! ¿Y crees que allá en el cielo no vamos a tener una ley espiritual? Sí, y esa misma ley espiritual nos tiene que regir aquí. No la ley de la carne, no la ley del hombre, no tu propia ley que te has levantado en tu mente. Es que yo creo que así de todas maneras Dios me va a bendecir, haga lo que haga. No te va a bendecir. No vas a tener bendición ni espiritual ni eterna, ni en la tierra ni en el cielo. De una vez, sépanlo. Si no se somete cada uno a la ley espiritual de Dios en su vida, aquí, ahorita. Ay, sí, Señor, allá sí te voy a obedecer. Allá sí no, si no te sometes aquí a la ley espiritual de Dios, jamás. Y tienes que tener primero el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es la gracia? Es un tema malentendido y mal aplicado por los hombres. Es cierto, ¿ok? La gracia de Dios, mire, en primer lugar, la gracia de Dios, ahorita hablo del otro tema, la gracia de Dios está dada o hablada o dada en relación a la salvación del alma de los escogidos por Dios. Voy a repetir. La gracia de Dios está dada así como la ley fue dada al pueblo de Israel, ¿no? La gracia de Dios está dada en relación a la salvación, para la salvación del alma de los escogidos por Dios. No es la gracia de Dios para todos, sin excepción del mundo, sino la gracia de Dios fue dada por el Señor para salvación del alma de los escogidos por Dios. Metas eso. No tiene una aplicación, esta gracia de Dios para salvación, no tiene una aplicación a la obra natural de la carne de los hombres en esta vida terrenal. Repito, la gracia de salvación no tiene una aplicación a la obra de Dios que hace en los hombres en esta vida terrenal. ¿Por qué? Porque, por si no sabías, hoy lo vas a saber, sabemos que hay una gracia común. Hay una gracia común que Dios aplica a toda la creación y la puede aplicar en la carne para bendición, para dar, para lo que... Una gracia común, ¿sí? Que por eso estamos aquí, aún, todavía, y por eso está la creación. Por eso Dios dice que es salir el sol para buenos y para malos. Dentro de esa... De esta creación, la gracia común está siendo aplicada para toda la creación, pero no es la gracia de salvación. ¿Se entiende? No es la gracia de salvación. El que Dios dé gracia común a los hombres, tengan dinero, tengan salud, tengan beneficios, eso nada tiene que ver con la gracia de salvación. Y no crean que por eso ya son escogidos de Dios. La gracia de salvación está relacionada con la salvación, con el alma, con el perdón, con la obediencia, con la vida eterna de Dios. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Digan. Voy a repetir,
La gracia de Dios está dada en relación a la salvación del alma de los escogidos por Dios y que no tiene una relación, una aplicación a la vida natural de la carne de los hombres en esta vida terrenal. No, esa es una gracia común. Hay una gracia común de parte de Dios para todos los hombres en general. Todos los hombres, de una manera o de otra, vivimos, estamos, somos parte de esta creación, pero y estamos beneficiados por la gracia común. Pero la gracia común no va a salvar al hombre. ¿Ya me entendieron? ¿Ok? Porque fíjese, ahorita vamos a ver esto, porque si Dios aplicara su ley, una ley que Dios dice, el alma que pecare, morirá. Si Dios aplicara su ley al mundo y a todos los hombres, no quedaría uno vivo. ¿Sí me entienden o no? ¿Verdad? Si Dios aplicara la ley tal como Él aplica a todos los hombres en la tierra, aún a nosotros, ¿verdad? Los escogidos, al mundo, no quedaría uno vivo. Por su gracia común ha mantenido al mundo a los hombres hasta hoy. No por las obras de los hombres, no porque sean esto, no porque hagan lo otro, ni por las, no es sino por la gracia común que Dios tiene para mantener y sostener toda la creación. Sí se capta eso, ¿verdad? ¿Sí? No. Pero esa gracia común que Dios tiene para seguir manteniendo la tierra, porque si fuera por la ley, ya estuviéramos todos ya muertos. No quedaría uno solo, como fue en el caso del diluvio. Vea lo que dice Génesis 6:7. ¿Qué pasó? En el diluvio, dice ahí algo interesante. ¿Cómo fue que Dios obró en el diluvio? Estuvo manteniendo una gracia común con los hombres durante 1000 y tantos años, ¿verdad? Para darle oportunidad al hombre, pero no hubo arrepentimiento, iba de mal en peor. Y entonces en el 6 dice, 6:7, fíjese, por eso digo, si Dios aplicara la ley general, vendría otro diluvio, dijo. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia que he creado, dice el Señor. Él es el dueño. Y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia, y ya sabemos que la gracia no es por obras, sino fue un don, un regalo. Dios quiso conservar y mantener por gracia a este hombre para que la creación siguiera y se mantuviera. ¿Sí se capta o no? Entonces, fíjese aquí va, si Dios aplicara su ley al mundo, no quedaría uno vivo, pero por su gracia común ha mantenido al mundo y a los hombres hasta hoy. No por obras. Noé no fue salvo por obra, por gracia, porque Dios quiso, porque es la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjese, ya voy a ir terminando, por hacer breve. La gracia de Dios es simplemente, a ver si se capta, la gracia de Dios, captemos esto, así de simple y sencillo, porque Dios hace las cosas simples, pero el hombre las hace difíciles. Híjole, hay tantas definiciones de la gracia de los teólogos y de la gente, ¿verdad?, inventando cosas. Y fíjese qué simple es la gracia de Dios. La gracia de Dios es simplemente el consejo, la voluntad, todas estas palabritas, designio, plan de Dios, trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tuvo desde la eternidad, o sea, el consejo, voluntad, designio, plan de Dios, trino, que tuvo desde la eternidad, no solo para crear el universo y crear al hombre, que eso es parte de la gracia, lo creó porque Él quiso, por gracia, por su voluntad, sino además
que Él se propuso, quiso y escogió, dice, un remanente, esto es parte de la gracia, esto es parte, Él se propuso, quiso, escogió un remanente de hombres y mujeres para hacernos partícipe de su vida, de su gloria, de su reino, no solo temporal, aquí material, sino eterno, para vivir con Él en el reino de los cielos. Esta es la gracia de Dios. ¿Sí se capta o no? ¿Lo repito o no? La gracia de Dios es simplemente, sin definiciones de hombres, el consejo, voluntad, designio, plan de Dios, que todo fue por gracia, trino, que tuvo desde la eternidad, no fue de algo que se le ocurrió, desde la eternidad, dice, no solo para crear el universo al hombre, que es parte, sino además la gracia salvadora, además es que Él quiso, se propuso, quiso y escogió Él un remanente de hombres y mujeres desde antes de la creación para hacernos partícipe de su vida, de su gloria, de su reino. No solo temporal, sino eterno. No una vida temporal, mediocre, carnal, humana, sino eterno. Y ya sabemos que dentro de ese plan íbamos a tener todas estas cosas que están y que Dios preparó también. Pero finalmente esa es la gracia, para vivir con Él en el reino de los cielos y por los siglos. Por eso ya no lo revela en Apocalipsis, ¿no? El final, ¿cuál será el final? Eternidad, ¿con quién? Con el Señor. Para eso nos escogió, por la gracia de Dios. ¿O cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la causa? La causa es la gracia. El efecto, todo esto que ha sucedido. Y todo esto solo por su gracia soberana. ¿Por qué hizo todo esto? ¿Por qué lo hizo? Por su gracia, por su voluntad, por su gracia soberana. O sea, a quien Él escogió desde antes, ¿verdad? Sin que nada ni nadie pueda impedir, nada ni nadie pueda impedir el final de su plan y de su propósito. Nadie ni nada va a impedir, ya está revelado. El plan, el propósito de la gracia que Dios quiso hacer para su iglesia, para sus hijos. ¿Qué lo va a impedir? ¿Quién lo va a anular? ¿Ya me entendió? Esta es la gracia de Dios. Por eso dice, todo lo hizo por gracia soberana, no por alguna obra, mérito de los hombres o de la iglesia. ¿Qué mérito hay? Si desde antes ya lo había hecho Él y escogido, ¿qué mérito te puedes cargar? ¿Y qué le vas a reclamar a Dios cuando estés en el infierno, los hombres? Y todos estos falsos cristinos, ¿qué le van a reclamar? Cuando Dios ya los había escogido, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Ya está elegidos. Dice Efesios 2:10, ¿se acuerdan? Léanlo, por favor. Por gracia sois salvos. Por gracia, por eso la gracia salvadora. No es la gracia común, la gracia, su propósito es la salvación, la gracia salvadora es para salvación, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, una gracia, una voluntad de Dios que desde antes de la creación así lo quiso hacer, por pura gracia, no por algún consejo, no por algún propósito, no por algún mérito, por algo. Dios creó todo y sin merecerlo. ¿O qué merecemos estar aquí? No, merecemos estar allá, menos, ¿verdad? Todo lo hizo por gracia soberana, no por alguna obra mérito de los hombres, ni de la iglesia, ni de ninguno de nosotros. Cuando se jacta el hombre que Dios lo haya escogido por alguna cosa de él, ya estuvo, que ese no es un elegido. Ese es un hijo de Satanás, que cree que por sus méritos va a lograr obtener algo de Dios, nada. Más que, por eso dice, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Si seguimos aquí es por gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de todo, en los escogidos de Dios,
La gracia se seguirá dando, se seguirá manteniendo, porque es una forma de gobierno de Dios. Así como la ley fue una forma de gobierno, la gracia es como trata a Dios. No porque lo merezcamos, no porque merezcamos, porque ya nos escogió para derramar la gracia sobre gracia. Y no entendemos esto. ¿Ya se entendió? Y termino en esto. ¿Cómo fue e hizo con la misma creación el universo? Todo lo hizo por Él. O sea, ¿por qué hizo todo el universo? Los animales, la creación. ¿Por qué lo hizo? Porque Él quiso. Por su sola voluntad. Por su designio, sus propósitos. Con la misma creación, el universo. Todo lo hizo por su voluntad, por gracia. ¿O qué? ¿Por qué nos crió? ¿Por qué nos hizo? ¿Porque merecíamos algo? Simplemente porque Dios quiso, por gracia, por misericordia, por amor, ¿verdad? No por voluntad de los hombres. No hay otra razón, causa de por qué existimos y por qué vamos a estar con Él por la eternidad. No hay razón, no hay causa. La causa es la gracia de Dios, por la cual existimos, somos tanto humanamente como seremos con el Señor en el reino de los cielos. Esa es la causa, la gracia de Dios. Y nadie la... ¿Sí se entiende, verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, hermoso, sabemos que esta gracia maravillosa, Señor, no depende nada de nosotros, todo es de tu soberana voluntad, tu gracia hermosa, Señor, que tú quisiste hacer todo esto. Y lo más hermoso, Señor, llevarnos a tu presencia, vivir contigo, Señor, hacernos parte de tu propia vida, de tu propio reino, ser parte de ti, Señor. No, esto no es más que de ti, Señor, es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y manténnos, Señor, con esta grande fe y grande, Señor, presencia tuya en nuestro corazón eterna, Señor, eterna, porque este principio, Señor, que tú nos diste, Señor, no tiene principio ni tiene fin, porque hemos estado contigo desde la eternidad hasta la eternidad. Solamente has manifestado, Señor, tu voluntad ahora en la tierra y finalmente, Señor, lo estaremos en la eternidad contigo. Gracias por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.